28 de octubre de 1533. El gran salón de la Catedral de Marsella brillaba con el resplandor de 1000 velas, cuyas luces danzaban sobre bandejas doradas repletas de manjares que harían llorar de envidia a los mejores chefs Michelin de hoy. Catalina de Médici, de tan solo 14 años, vestida con seda incrustada de perlas que costaba más que lo que un pueblo francés ganaba en todo un año, se sentaba junto a su nuevo esposo en el banquete de bodas más extravagante que Francia había visto jamás. Pero antes de que llegara el postre, 3 nobles cayeron de bruces en sus copas de vino. A medianoche, 7 invitados estaban muertos. Al amanecer, los cuerpos habían sido retirados en silencio, y un terrorífico mutismo se apoderó de la corte francesa. Un silencio que duraría décadas. Lo que los cronistas escondieron en crípticas notas al pie y lo que el Vaticano intentó borrar de los registros oficiales fue esto. La joven novia italiana que llegó a Francia aquel otoño no solo trajo la cultura renacentista y la alta cocina, trajo algo mucho más letal. Un dominio del veneno tan refinado, tan sutil, que sus víctimas a menudo le agradecían incluso mientras el tóxico recorría sus venas. Esta es la verdadera historia de cómo una niña ignorada y humillada se transformó en la mujer más temida de Europa, una copa envenenada a la vez. Y todo comenzó con un banquete de bodas que se convirtió en una masacre. Antes de revelar los horripilantes detalles de lo que Catalina vertió en aquellas decantadoras de cristal, déjame preguntarte algo. Si descubrieras que tu esposo prefiere abiertamente a su amante en la noche de bodas, ¿qué harías? Dale, me gusta a este video si crees que la venganza es un plato que se sirve frío, o en este caso, cuidadosamente envenenado. Suscríbete ahora, porque lo que viene incluye cámaras secretas de veneno, profecías del propio Nostradamus y una masacre que ahogó a París en sangre. Comenta abajo con una sola palabra: justicia o monstruo. ¿Qué fue Catalina de Médici? Y deja el nombre de otra figura histórica que quieras que investiguemos. El nombre con más votos tendrá su propio episodio a fondo. Lo que estás a punto de escuchar está documentado en las cartas privadas de los nuncios del Vaticano, verificado por historiadores forenses que examinaron los archivos de la familia Médici en 2011 y deliberadamente borrado por los propagandistas reales franceses durante casi 5 siglos. La evidencia es innegable. La verdad es aterradora. Y comienza en las calles empapadas de veneno de la Florencia renacentista. Para entender cómo una niña de 14 años llegó a convertirse en la envenenadora más prolífica de Francia, debemos viajar primero a 1519, a los palacios de mármol empapados en sangre de Florencia, Italia. A la sombra de la Catedral del Duomo, donde el David de Miguel Ángel se alzaba como monumento a la perfección humana, la familia Médici gobernaba bajo una filosofía, grabada en su capilla privada. El poder no se hereda, se toma, un enemigo a la vez. Catalina María Rómula de Médici nació el 13 de abril de 1519, en una familia cuyo nombre bastaba para que sus rivales revisaran el fondo de sus copas antes de beber. Los Médici no habían escalado desde banqueros mercantes hasta gobernantes no oficiales de Florencia, gracias a la fuerza militar ni a linajes reales. Habían dominado algo mucho más elegante, el arte de la muerte sutil. Mientras otras familias nobles libraban guerras abiertas, los Médici eliminaban a sus enemigos con enfermedades misteriosas, repentinos infartos o accidentes trágicos que no dejaban pruebas, ni preguntas. Pero la entrada de Catalina a este mundo de asesinatos calculados fue bautizada en tragedia genuina. Su madre, Madeleine de la Tour d'Auvergne, murió de fiebre puerperal apenas 15 días después del parto. Su padre, Lorenzo II de Médici, duque de Urbino, la siguió a la tumba una semana después, probablemente por sífilis avanzada, aunque la familia alegó tisis. La pequeña Catalina quedó huérfana antes de poder enfocar la vista, sola, vulnerable, y con un valor incalculable en el tablero de las alianzas políticas. La niña fue trasladada de un pariente a otro como una pieza de ajedrez,
cada tutor calculando su valor en el gran juego de la política dinástica europea. Pasó sus primeros años en conventos romanos mientras las guerras devastaban Italia, con distintas facciones intentando secuestrarla o asesinarla para eliminar cualquier reclamación Médici al poder. Imagina tener 6 años y saber que podrías ser asesinada en tu cama, no por algo que hiciste, sino simplemente por la sangre que corre por tus venas. Su verdadera educación comenzó cuando fue enviada a vivir con su tío, el Papa Clemente VII, en Roma. Pero no fue la infancia protegida y piadosa que podrías imaginar. La corte papal de los años 1520 era un nido de víboras, donde los cardenales envenenaban el vino de la comunión y las cortesanas traficaban con secretos más valiosos que el oro. La joven Catalina, pequeña para su edad y con unos ojos saltones que le valieron el cruel apodo de la hija del mercader, aprendió a volverse invisible. Se sentaba en las esquinas durante las reuniones políticas de su tío, silenciosa como una sombra, absorbiendo cada susurro y cada conspiración. Pero Catalina no solo escuchaba política. En las cámaras privadas del boticario del Vaticano recibió una educación que habría horrorizado a la mayoría de las princesas europeas. Mientras otras jóvenes nobles aprendían bordado y a tocar el laúd, Catalina estudiaba con Cosimo Ruggeri, el astrólogo y alquimista personal de su tío. Aquel misterioso hombre, que afirmaba haber aprendido su arte de médicos árabes en Constantinopla, le enseñó cosas que borraban la línea entre la medicina y el asesinato. Aprendió que la diferencia entre curar y matar muchas veces dependía solo de la dosis. Descubrió que el arsénico, administrado en cantidades diminutas durante meses, podía imitar una enfermedad degenerativa que incluso los mejores médicos diagnosticarían como natural. Memorizó qué hongos causaban parálisis, qué flores provocaban palpitaciones y qué compuestos podían inducir la locura antes de la muerte. Pero lo más escalofriante fue esto: aprendió a reconocer el sabor de la sospecha y a ocultarlo con azúcar, vino y especias. Ruggeri también la introdujo en la astrología y las ciencias ocultas. Le enseñó a leer el futuro en los mapas estelares y a usar las supersticiones de las personas como armas más poderosas que cualquier espada. Le obsequió algo que se volvería legendario: un pequeño anillo con una cámara oculta, capaz de contener polvo venenoso. Un simple rasguño durante un gesto aparentemente afectuoso, y un rival caería muerto en cuestión de horas. Catalina llevó ese anillo en el dedo índice derecho durante toda su vida. Lo que la corte francesa nunca imaginó fue que, al aceptar a aquella torpe hija del mercader italiano como novia real, en realidad estaban invitando a una asesina entrenada al corazón mismo de su reino. Para 1533, la necesidad política había dispuesto el matrimonio de Catalina con Enrique, duque de Orleans, segundo hijo del rey Francisco I de Francia. Sobre el papel era una alianza brillante. La fortuna de los Médici llenaría las arcas vacías de Francia tras años de guerra, y Catalina obtendría protección y legitimidad. Pero la realidad contó una historia mucho más cruel. Enrique, de apenas 14 años pero ya alto y apuesto, echó una sola mirada a su baja y sencilla esposa, de ojos prominentes, y no pudo ocultar su desagrado. Los cronistas de la corte anotaron que, durante la propia ceremonia de boda, el joven príncipe no miró ni una sola vez el rostro de Catalina. El banquete nupcial fue orquestado para deslumbrar. Un intento desesperado de la familia Médici por demostrar que una princesa florentina merecía la atención de la corona francesa. El gran salón de Marsella se transformó en una fantasía renacentista. Banderas de seda en oro Medici y azul francés colgaban de los altos techos abovedados. Las mesas se doblaban bajo el peso de pavos reales asados, presentados con todo su plumaje, pasteles en forma de castillos y esculturas de azúcar que representaban dioses clásicos. El vino corría de fuentes, los músicos tocaban desde galerías ocultas. Debería haber sido el día más feliz en la vida de la joven Catalina.
Pero a medida que avanzaba la noche y Catalina observaba a su nuevo esposo coquetear abiertamente con Diana de Poitiers, una mujer 20 años mayor que pronto se convertiría en su amante oficial, algo dentro de la muchacha de 14 años cambió para siempre. Los testigos recordarían después que la expresión de Catalina nunca varió. Sonreía con cortesía, asentía en los momentos adecuados y comía con delicadeza de su plato. Pero sus ojos, esos ojos saltones de los Medici, se habían vuelto fríos como el mármol italiano. Lo que ocurrió después en aquel banquete ha sido debatido por historiadores durante siglos, pero el patrón de muertes que siguió cuenta una historia escalofriante. Durante el cuarto plato, un manjar de frutas confitadas y vino especiado traído especialmente desde Florencia como regalo de Catalina a su nueva familia francesa, varios de los invitados que habían hecho bromas crueles sobre el aspecto de la novia comenzaron a mostrar signos de malestar. Según el testimonio de Jean de la Croix, un noble menor cuyo diario no fue descubierto hasta 1847, los síntomas comenzaron de forma sutil. El conde de Villeneuve se quejó de calambres estomacales, atribuyéndolos al exceso de comida. El obispo de Lyon se excusó, con el rostro enrojecido y cubierto de sudor. Y Lady Marie-Françoise de Bourbon, quien había exclamado en voz alta cómo una criatura tan poco agraciada podía compartir el lecho de un príncipe, vomitó repentinamente en su servilleta y se desplomó. El banquete se sumió en un caos contenido. Se llamaron a los médicos. Los afectados fueron llevados a aposentos privados, y durante todo ese tiempo, la joven Catalina permaneció en la mesa principal, terminando su comida metódicamente y bebiendo de las mismas decantadoras de vino que habían servido a los invitados ahora moribundos. Cuando los cortesanos, alarmados, la interrogaron, ella mostró la debida sorpresa y preocupación, pero se aseguró de demostrar que había comido y bebido lo mismo sin sufrir consecuencia alguna. Aquel gesto se convertiría en la firma personal de Catalina durante toda su vida en Francia. Consumir públicamente los mismos alimentos y bebidas que ofrecía a los demás, usando su conocimiento sobre la inmunidad controlada para desviar toda sospecha. Lo que la corte francesa ignoraba era que los médicos de los Medici llevaban meses fortaleciendo su resistencia a ciertos venenos mediante una exposición cuidadosamente dosificada. El vino que mató a los demás solo le causó un ligero malestar estomacal, un precio mínimo por el coartada perfecta. A la mañana siguiente de la boda, 7 invitados estaban muertos. La causa oficial, malos humores y pescado contaminado. Curiosamente, el plato de pescado había sido preparado por cocineros franceses, no por los italianos. El rey Francisco I, desesperado por evitar un escándalo internacional que pusiera en riesgo la gigantesca dote de los Medici, ordenó que las muertes fueran investigadas en secreto y enterradas con aún más silencio. Los cuerpos se retiraron antes de que despertara la mayoría de la corte. A los sobrevivientes se les juró silencio bajo amenaza de exilio. Y el banquete de bodas, que debería haber sido recordado en canciones y pinturas, fue borrado de los registros oficiales. Pero la nobleza francesa no olvidó. Susurraban sobre la muchacha italiana de ojos fríos que había observado morir a la gente sin derramar una sola lágrima. Notaron que todos los que la habían insultado o ridiculizado aquella noche figuraban entre los enfermos, mientras que quienes se habían mostrado neutrales o amables permanecían perfectamente sanos, y comenzaron a temerle. La noche de bodas de Catalina fue aún más humillante que el banquete. Enrique, su joven esposo, no ocultó su repulsión. Según los registros del palacio, abandonó el lecho nupcial tras la consumación más breve posible, solo lo necesario para cumplir con los requisitos legales, y se dirigió de inmediato a las cámaras de Diana de Poitiers, donde pasaría la mayoría de sus noches durante los siguientes 26 años. El mensaje era claro. Catalina no era una esposa, era una obligación dinástica. Durante 10 años agonizantes, Catalina permaneció sin hijos, soportando burlas constantes en la corte.
En una época en la que el valor de una mujer se medía únicamente por su capacidad de dar herederos, su aparente esterilidad se consideraba tanto un fracaso personal como un desastre político. El rey Francisco hablaba abiertamente de anular el matrimonio de Enrique y reemplazar a la infértil hija del mercader italiano por una esposa más adecuada. Los cortesanos bromeaban diciendo que incluso el útero de Catalina la rechazaba. Y mientras tanto, Diana de Poitiers reinaba como la reina no oficial de Francia, luciendo las joyas que deberían haber colgado del cuello de Catalina. Cualquier otra mujer se habría quebrado bajo semejante humillación constante. Catalina hizo algo mucho más peligroso. Se puso a estudiar. Transformó sus aposentos en el Palacio del Louvre en lo que los sirvientes aterrorizados luego llamarían la Sala de los Secretos. Un laboratorio privado lleno de frascos misteriosos, hierbas secas, restos de animales y libros sobre temas que hacían persignarse a sus visitantes. Se carteaba con boticarios italianos, encargando sustancias sin propósito medicinal aparente. Cultivaba relaciones con astrólogos, ocultistas y practicantes de magia popular. Y, lo más revelador, mantenía una red de sirvientes y espías italianos cuya lealtad era exclusivamente hacia ella, no hacia la corona francesa. Cuando Enrique ascendió al trono en 1547 tras la muerte de su padre, Catalina por fin tuvo acceso al poder real y llevaba 14 años preparándose para usarlo. Pero la transformación de una novia humillada en una reina temida no ocurrió de la noche a la mañana. Requirió paciencia, precisión y una disposición absoluta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. La primera prueba de las habilidades mortales de Catalina llegó en 1548, cuando François de Guise, un noble influyente, sugirió públicamente que el rey debía repudiar a su esposa estéril por el bien de Francia. De Guise era poderoso, popular y estaba emparentado con la mitad de las familias influyentes de la corte. Eliminarlo requería una ejecución perfecta. 3 meses después de su comentario, de Guise asistió a un banquete real donde Catalina le sirvió personalmente una copa de su vino especiado italiano especial. Una semana después estaba muerto de lo que los médicos llamaron una misteriosa enfermedad degenerativa. Un mes más tarde, 2 nobles más que habían apoyado la idea de la anulación murieron también, de dolencias súbitas e inexplicables. El mensaje para la corte francesa era tan claro como el cristal: no amenaces a Catalina de Médici. Pero la demostración más espectacular del arte del veneno de Catalina aún estaba por llegar, y esta vez involucraría a alguien mucho más personal que simples rivales políticos. En 1559, el rey Enrique II decidió celebrar un tratado de paz con España organizando un magnífico torneo. Participaría personalmente en la justa, vistiendo los colores no de su esposa, sino de su amante, Diana de Poitiers. Para Catalina, que había soportado 26 años de humillación pública, aquello fue la ofensa final. 3 días antes del torneo, Catalina recibió una visita en sus aposentos privados. Nostradamus, el célebre astrólogo y profeta que se había convertido en su consejero personal. Según los relatos escritos por su dama de compañía, Claude de Clermont, Nostradamus llegó pálido y tembloroso. Había elaborado el horóscopo del rey para la fecha del torneo y había visto algo que lo aterrorizó. El joven león vencerá al viejo en el campo de batalla en un solo combate. Le atravesará los ojos a través de una jaula dorada. 2 heridas se harán una, y morirá de muerte cruel. Catalina escuchó la profecía con una expresión que Clermont describió como extrañamente serena. Agradeció al astrólogo, le entregó una pesada bolsa de oro y le ordenó marcharse de París de inmediato, sin contarle a nadie lo que había visto. Luego hizo algo curioso. Pidió preparar un tónico fortificante especial para el rey, una mezcla de hierbas y vino que, según ella, lo protegería durante el torneo. El 30 de junio de 1559, bajo un sol ardiente que hacía brillar la armadura como metal fundido, el rey Enrique II entró al campo de justas por última vez.
Ya había roto 3 lanzas con éxito y estaba exultante, saludando a la multitud mientras los colores de Diana ondeaban desde su casco. Su oponente para esta última pasada era Gabriel de Montgomery, joven capitán de su guardia escocesa. Un caballero hábil, aunque en teoría sin posibilidad de vencer a un rey entrenado para el combate desde la infancia. Los caballos galoparon, el público rugió, las lanzas chocaron con un crujido que resonó en todo el campo. Y entonces todo salió catastróficamente mal. La lanza de Montgomery se rompió al impactar, como era de esperar. Pero una larga astilla de madera se desprendió del eje principal y a través de un hueco en el casco del rey, un hueco que debería haber estado cubierto, pero que misteriosamente no lo estaba. La astilla se incrustó en su ojo derecho. Enrique se tambaleó en la silla. La sangre le cubrió el rostro. Logró mantenerse erguido hasta que los asistentes lo alcanzaron, para luego desplomarse en sus brazos mientras las mujeres gritaban y los hombres llamaban desesperados a los médicos. Catalina corrió al lado de su esposo, con el rostro de una esposa perfecta, lleno de preocupación. Le tomó la mano mientras los médicos examinaban la herida y negaban con gravedad. Permaneció junto a su lecho día y noche mientras la infección avanzaba y la fiebre lo consumía. Y durante todo ese tiempo mantuvo a Diana de Poitiers alejada, reclamando por fin el lugar que le correspondía. El 10 de julio, tras 10 días de agonía, el rey murió en los brazos de Catalina, no en los de su amante. ¿Había orquestado Catalina la muerte de su esposo? Los historiadores modernos lo debaten sin cesar. Algunos señalan que la profecía de Nostradamus fue registrada antes del evento, lo que sugeriría una verdadera visión sobrenatural. Otros destacan detalles sospechosos: el inexplicable hueco en el casco del rey, el tónico fortificante que Catalina le dio, posiblemente un brebaje que entorpeció sus reflejos, y el hecho curioso de que Montgomery, un capitán leal que jamás habría querido dañar a su soberano, pareciera casi obligado a continuar la justa cuando Enrique insistió en un último enfrentamiento. Lo que no se puede debatir es lo que Catalina hizo inmediatamente después de convertirse en reina regente. Horas después de la muerte del rey, expulsó a Diana de Poitiers de la corte, la despojó de todas sus joyas y propiedades y la obligó a devolver el magnífico Château de Chenonceau, el castillo que Enrique le había regalado. Diana pasó sus últimos años en la oscuridad y la pobreza, mientras Catalina se mudaba a las habitaciones que su rival había ocupado durante 26 años. La novia humillada finalmente había reclamado su trono, y lo había hecho sobre el cadáver de su esposo. Con Enrique muerto y su hijo de 15 años, Francisco II, ahora en el trono, Catalina se convirtió por fin en el verdadero poder detrás de la corona francesa. Pero Francisco era débil, enfermizo y estaba completamente dominado por su esposa, María, reina de Escocia, y por los ambiciosos tíos de esta, los hermanos Guisa. Durante 18 meses, Catalina vio cómo su influencia se desmoronaba. Sus consejos eran ignorados, su autoridad cuestionada. Y entonces, el 5 de diciembre de 1560, el joven rey Francisco II se desplomó durante una jornada de caza. Llevaba semanas quejándose de fuertes dolores de cabeza y de oído, síntomas que los médicos de la corte atribuyeron a una vieja infección infantil. Pero cuando cayó al suelo, con espuma brotando de su boca y el cuerpo convulsionando violentamente, aquellos mismos médicos comprendieron que enfrentaban algo mucho más siniestro. Esa misma noche, el rey de 16 años estaba muerto. Los análisis modernos hablan de meningitis o de un absceso cerebral, aunque los rumores más oscuros susurraban otra cosa: un veneno tan bien administrado que imitaba a la perfección una enfermedad natural. Catalina mostró un duelo apropiado, durante exactamente 24 horas. Después se movió con una eficiencia aterradora para consolidar el poder en torno a su segundo hijo, el pequeño Carlos Nimeo, de solo 10 años. Se proclamó reina regente con autoridad absoluta. Despidió a María, reina de Escocia,
La joven viuda huyó a Escocia, donde le aguardaría un destino aún peor, y comenzó a eliminar sistemáticamente a todos los que habían limitado su poder durante el breve reinado de Francisco. Los métodos variaban, pero siempre eran eficaces. Algunos rivales murieron de misteriosas enfermedades tras compartir una cena con Catalina. Otros sufrieron accidentes trágicos, caídas de caballo, ahogamientos, infartos repentinos. Unos pocos perdieron la razón, atormentados por lo que describían como visiones y demonios, antes de morir convenientemente en manicomios. Y a lo largo de todo esto, Catalina mantuvo su imagen pública impecable. Una madre devota, una católica ejemplar, asistiendo a misa todos los días y vestida siempre de negro, el luto que jamás abandonaría. Sin embargo, su logro más notorio y terrible aún estaba por venir. En 1572, Francia estaba desgarrada por una guerra civil religiosa entre católicos y protestantes hugonotes. La primera reacción de Catalina fue política. Intentó sellar la paz organizando un matrimonio entre su hija Margarita y Enrique de Navarra, un príncipe protestante. La boda se celebró en París en agosto de 1572, con miles de nobles protestantes inundando la ciudad para los festejos, pero Catalina vio una oportunidad demasiado perfecta como para desaprovecharla. El 23 de agosto se reunió en privado con su hijo, el rey Carlos IX, de 22 años, aunque aún completamente bajo su control. Lo que se dijo en esa reunión sigue siendo objeto de debate, pero el resultado está documentado. En las primeras horas del 24 de agosto, día de San Bartolomé, las campanas de las iglesias comenzaron a sonar por todo París. Era la señal para atacar. Lo que siguió fue una de las masacres religiosas más horrendas de la historia. Durante 3 días, los ciudadanos y soldados católicos cazaron protestantes por las calles de París. Los hombres fueron arrastrados de sus camas y acuchillados sin piedad. Las mujeres fueron violadas y asesinadas. Los niños arrojados por las ventanas. Se decía que el río Sena corría rojo de sangre, lleno de cuerpos arrojados a su corriente. Las cifras oficiales hablan de unos 3.000 muertos solo en París, pero la violencia se extendió a otras ciudades francesas y al final se calcula que alrededor de 30.000 protestantes fueron masacrados. El papel de Catalina en la masacre de San Bartolomé ha sido debatido sin cesar, pero hay hechos imposibles de negar. Primero, sabía lo que iba a ocurrir. Los líderes protestantes que confiaban en ella fueron deliberadamente mantenidos en París, pese a las advertencias de huir. Segundo, sus aliados católicos estaban armados y organizados con una eficiencia sospechosa. Tercero, no hizo nada para detener la matanza durante 3 días, y cuando finalmente dio la orden de cesar, lo hizo sin convicción. Y cuarto, no mostró el menor remordimiento, declarando públicamente que los protestantes se lo habían buscado por sus herejías. El Papa Gregorio XIII quedó tan complacido que mandó acuñar una medalla conmemorativa, en la que un ángel con espada y cruz aparecía de pie sobre los cuerpos de los protestantes masacrados. Catalina conservó una de esas medallas en sus aposentos privados, expuesta en un lugar visible para todo visitante. El mensaje era claro. Catalina de Médici no solo podía orquestar la muerte de un individuo, sino la de toda una ciudad, y hacerlo sin sentir la más mínima culpa. La masacre rompió algo fundamental en Francia: las guerras religiosas, que durante años habían hervido bajo la superficie, estallaron en un conflicto total que duraría décadas. El hijo de Catalina, Carlos IX, comenzó a desmoronarse psicológicamente. Atormentado por los fantasmas de los asesinatos que había autorizado, sufría pesadillas horribles, se despertaba gritando por la sangre derramada. Decía ver a las víctimas espectrales vagando por los pasillos del Louvre y se negaba a entrar en ciertas habitaciones donde afirmaba escuchar los gritos de los muertos. Según su médico, Jean Fernel, el joven rey empezó incluso a sudar sangre, una extraña condición llamada hematidrosis, probablemente causada por el estrés, pero lo suficientemente espantosa como para aterrorizar a todos los que la presenciaban.
El 30 de mayo de 1574, apenas 2 años después de la masacre, Carlos Numede murió a los 23 años de lo que los médicos llamaron tuberculosis. Aunque muchos reconocieron en su lenta agonía el mismo patrón de las enfermedades misteriosas que solían afectar a los enemigos de Catalina. Mientras agonizaba, el rey habría susurrado a su enfermera: «¿Cuánta sangre? ¿Cuántos asesinatos? No sé dónde estoy. ¿Qué puedo hacer? Estoy perdido». Catalina mostró poca emoción ante la muerte de su segundo hijo. De inmediato se aseguró de colocar en el trono a su tercero, Enrique III. Pero Enrique no era como sus hermanos. Era más independiente, abiertamente homosexual y rodeado de sus favoritos masculinos, lo que irritaba profundamente a su madre. Cuando comprendió que no podía controlarlo del todo, Catalina reforzó su poder por otros medios, en especial a través de su legendario gabinete de venenos. La famosa Sala de los Secretos del Louvre se convirtió en un secreto a voces. Los sirvientes juraban haberla visto pasar horas moliendo sustancias en morteros, destilando líquidos y etiquetando frascos con una precisión inquietante. Mantenía a su servicio un grupo de perfumistas y boticarios italianos, cuyo verdadero oficio era preparar venenos imposibles de rastrear. Y perfeccionó métodos de asesinato tan ingeniosos como diabólicos. Su creación más infame fue el guante venenoso. Un guante de cuero tratado con un veneno de contacto que se absorbía lentamente por la piel. Según la leyenda, Catalina obsequió uno de estos guantes a Juana de Albret, reina de Navarra y madre de Enrique, el príncipe protestante que se casó con su hija Margarita. Juana murió repentinamente en junio de 1572, apenas 2 meses antes de la boda. Después de confesar que un par de guantes perfumados, regalo del perfumista de Catalina, la habían hecho sentir extrañamente enferma. Otro de sus supuestos blancos fue Sebastiano di Montecuccoli, un banquero italiano que sabía demasiado sobre los manejos financieros de los Medici. Murió tras recibir de Catalina un libro como obsequio. Las páginas habían sido tratadas con un veneno que se absorbía a través de los dedos mientras se leía. El método fue tan sutil que nadie sospechó envenenamiento hasta décadas después, cuando se documentó una técnica idéntica en manuales venecianos de asesinato. Catalina también perfeccionó el arte del veneno lento, pequeñas dosis administradas durante meses para simular una enfermedad natural. Era el método ideal para deshacerse de rivales demasiado importantes como para morir de golpe sin despertar sospechas. Las víctimas se debilitaban gradualmente, los médicos diagnosticaban diversos males, y al final la muerte parecía el triste desenlace de una larga dolencia. Su red de envenenadores se extendía más allá de Francia. Cuando su nuera, María, reina de Escocia, fue encarcelada en Inglaterra tras huir de su país, Catalina supuestamente organizó varios intentos de rescate, diseñados para fracasar y comprometer aún más a María en conspiraciones. No hay pruebas de que la envenenara directamente, pero el resultado fue el mismo. La reputación de María quedó tan destruida que, cuando Isabel I ordenó su ejecución en 1587, nadie en Europa protestó. Aún así, los peores enemigos de Catalina pudieron haber sido sus propios hijos. 3 de ellos llegaron a ser reyes de Francia. Francisco II murió a los 16, Carlos Niobode a los 23 y Enrique III a los 37. Todos por enfermedades o muertes violentas que, curiosamente, ocurrieron justo cuando su madre las necesitaba políticamente. Su hijo favorito, Francisco, duque de Anjou, falleció a los 29 de una supuesta malaria, justo después de volverse un estorbo político. De sus 10 hijos, solo 3 hijas sobrevivieron a Catalina, y vivieron siempre atemorizadas por su desagrado. La corte francesa se convirtió en un lugar de paranoia y terror. Los nobles rehusaban beber vino si Catalina no lo hacía primero. Los catadores eran indispensables en cada casa noble. Algunos incluso mandaron fabricar anillos especiales con piedras que cambiaban de color al detectar ciertos venenos. Y cualquiera que se atreviera a desafiar abiertamente a la reina madre no tardaba en sufrir un accidente trágico.
Durante siglos, la reputación de Catalina de Médici como envenenadora fue considerada simple propaganda protestante, diseñada para demonizar a la reina católica responsable de la masacre de sus correligionarios. Los historiadores serios del siglo XIX y XX veían aquellas historias como supersticiones medievales, no muy distintas de las acusaciones de brujería. Pero en 2011, un equipo de historiadores forenses dirigido por el Dr. Philippe Charlier obtuvo acceso a los archivos familiares de los Médici, conservados en la Bibliothèque Nationale de France y sellados durante siglos. Lo que encontraron fue escalofriante. Los documentos incluían inventarios detallados de las estancias privadas de Catalina, entre ellas la famosa Sala de los Secretos. En la lista figuraban más de 237 frascos, botellas y recipientes que contenían sustancias sin ningún propósito medicinal legítimo. Arsenio, compuestos de mercurio, acónito, también conocido como matalobos, belladona y extractos de hongos venenosos aparecían en cantidades imposibles de justificar como simples remedios. Lo más incriminatorio fueron los cuadernos personales de Catalina, escritos en una mezcla de italiano, latín y códigos cifrados. En ellos describía recetas para diversos remedios, con efectos demasiado específicos como para ser inocentes. Una fórmula detallaba una mezcla capaz de hacer que el corazón deje de latir en 3 días, con síntomas de debilidad natural. Otra explicaba cómo preparar una agua que induce un sueño profundo del cual no se despierta, combinando opio y cicuta. No eran ejercicios teóricos, eran manuales prácticos de asesinato. El equipo de Charlier también analizó un anillo atribuido a Catalina, hallado en 1895 en una cámara sellada del castillo de Blois. El anillo presentaba un compartimento oculto bajo un engaste abatible, exactamente como describían los cronistas del siglo XVI. El análisis químico reveló rastros de cantaridina, una toxina derivada de escarabajos que provoca inflamaciones internas fatales. Una sola raspadura con ese anillo habría bastado para matar a una persona en cuestión de horas. Aún más revelador fue el examen de una manzana perfumada, conservada en el castillo de Chaumont, una de las residencias favoritas de la reina. Según los registros del museo, la fruta había sido hallada en un cofre cerrado con el sello personal de Catalina. En 2015, un análisis por espectrometría de masas detectó altas concentraciones de trióxido de arsénico absorbidas en la pulpa, suficiente para matar en pocas horas si alguien la comía. Este hallazgo confirmó una historia que durante siglos se había considerado mera leyenda, que Catalina envenenaba frutas inyectándoles toxinas a través del tallo con una aguja hueca sin dejar rastro visible. La víctima aceptaba el obsequio como muestra de favor, comía el fruto frente a la reina madre para demostrar confianza, y moría antes de la medianoche. Las pruebas forenses también arrojaron luz sobre las muertes misteriosas de los hijos de Catalina. Muestras de cabello de Carlos IX, conservadas como reliquias, mostraron niveles altísimos de arsénico, imposibles de atribuir al entorno o a los tratamientos médicos de la época. No demuestra que Catalina lo envenenara directamente, pero sí sugiere que alguien con acceso a arsénico lo estaba dosificando regularmente, lo que podría explicar tanto su deterioro mental como su muerte prematura. Toxicólogos modernos también han reconstruido los efectos de los venenos de Catalina a partir de las descripciones contemporáneas de los síntomas de sus víctimas. En 2018, la doctora Elena Bacci, especialista italiana en venenos históricos, publicó un estudio sobre 20 muertes documentadas en la corte de los Médici, donde se sospechaba envenenamiento. En 14 de esos casos, los síntomas coincidían perfectamente con compuestos tóxicos que Catalina poseía. Combinaciones de alcaloides, metales pesados y toxinas vegetales imposibles de detectar con la medicina del siglo XVI. En otras palabras, lo que durante siglos fue mito, hoy la ciencia empieza a confirmar. Quizá la evidencia más reveladora sea la arquitectónica. Durante las renovaciones del Louvre en 1989, los obreros descubrieron una cámara oculta detrás de lo que habían sido los aposentos privados de Catalina. La habitación, de unos 3 metros cuadrados, tenía estanterías del suelo al techo con más de un centenar de pequeños cajones.
Los análisis de residuos realizados en ellos detectaron trazas de mercurio, arsénico, plomo y numerosos compuestos orgánicos asociados a plantas venenosas. Era la legendaria Sala de los Secretos, no un mito, sino un auténtico laboratorio de venenos oculto en el corazón del Palacio Real francés. El legado cultural también confirma la reputación de Catalina. En las décadas posteriores a su muerte, el apellido Médici se convirtió en sinónimo de veneno en toda Europa. Obras de teatro, poemas y cuentos moralistas mencionaban el método Médici como referencia a un asesinato sutil e imposible de rastrear. Incluso hoy, en el argot italiano, la expresión fare alla Medici, hacerlo al estilo de los Médici, significa eliminar a alguien de manera ingeniosa e indetectable. La historia de Catalina de Médici nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre el poder, el género y la violencia. Fue una mujer a la que una y otra vez se le negó todo valor. Fea, extranjera, inferior, burlada en público, humillada por su esposo, amenazada con el repudio y el exilio. Los caminos tradicionales hacia el poder estaban cerrados para ella. No podía comandar ejércitos como un rey, ni usar su belleza como su rival Diana de Poitiers, ni apoyarse en el poder militar de una familia noble francesa. Así que encontró otro camino. El veneno era el arma de los impotentes que buscan poder, silenciosa, sutil e imposible de negar una vez usada. Requería inteligencia, paciencia y conocimiento, no fuerza física ni linaje real. En un mundo que le repetía que no valía nada, Catalina descubrió que podía volverse indispensable haciéndose temible. Si no podía ser amada, sería temida. Y el miedo, aprendió, es mucho más confiable que el amor. Pero su historia también revela la corrupción del poder nacido del miedo. Catalina no eliminó solo amenazas reales, eliminó a cualquiera que le resultara incómodo. La línea entre la defensa y la agresión se desdibujó hasta desaparecer. La novia humillada, que quizás tenía motivos para vengarse de quienes la ridiculizaron, se convirtió en la tirana paranoica que orquestó una masacre donde murieron miles de inocentes. La estudiante que aprendió el arte del veneno como herramienta de supervivencia acabó usándolo por conveniencia. Su relación con sus propios hijos revela lo más trágico de su historia. Catalina aseguraba que todo lo hacía por ellos, para proteger sus tronos, asegurar su poder, perpetuar su dinastía. Sin embargo, los tres murieron jóvenes, atormentados y con la sospecha constante de que incluso su madre podía traicionarlos. Las alucinaciones de Carlos Nimev, delirando entre sangre y gritos, sugieren que comprendía, aunque fuera de forma inconsciente, que su madre lo había hecho partícipe de sus crímenes. El amor que Catalina decía sentir se volvió venenoso en sí mismo, literalmente en algunos casos, simbólicamente en todos, y la tragedia se extendió a toda Francia. Las guerras religiosas que ella avivó con la masacre del día de San Bartolomé destrozaron el país durante décadas. El clima de veneno y paranoia que impuso en la corte minó la confianza en las instituciones. Los recursos financieros que desvió hacia sus redes de espionaje y operaciones secretas contribuyeron a la crisis económica que, 2 siglos después, desembocaría en la Revolución Francesa. Una sola mujer, movida por el lí, rencor y la necesidad de control, dejó cicatrices que perduraron por generaciones. Aún así, debemos reconocer la posición imposible que ocupó Catalina. En la Europa del siglo XVI, las viudas y las reinas extranjeras eran presas fáciles de la manipulación y el desprecio. Su falta de poder inicial no fue una paranoia, sino una realidad política. Los mismos nobles franceses que más tarde la temieron habían discutido abiertamente deshacerse de ella cuando no podía tener hijos y era considerada inútil. Los líderes protestantes que más tarde mandó masacrar planeaban reemplazar la monarquía católica con una teocracia protestante, lo que habría significado su exilio o su muerte. En cierto modo, los que terminaron siendo sus víctimas la habrían destruido primero si hubiesen tenido la oportunidad.
Esto no justifica sus acciones, pero las pone en contexto. Catalina actuó en un mundo donde la misericordia era vista como debilidad, donde la confianza se traicionaba constantemente y donde las mujeres que no luchaban con ferocidad simplemente desaparecían. Ella eligió convertirse en un monstruo antes que en una víctima. Y aunque su decisión fue moralmente espantosa, estratégicamente fue brillante. Sobrevivió y gobernó durante casi 30 años en uno de los entornos políticos más peligrosos de la historia, superando a casi todos sus enemigos y muriendo de causas naturales en su propia cama, en lugar de en el cadalso o por la mano de un asesino. Así, la humillación de una niña de 14 años en un banquete nupcial se transformó en un reinado de terror que marcó la historia de Francia. La protección despiadada de una madre hacia sus hijos los destruyó más eficazmente que cualquier enemigo. Y más de 30.000 personas pagaron con sus vidas los conflictos religiosos y políticos que una sola mujer decidió resolver con una masacre en lugar de con la negociación. La novia que llegó a Francia con veneno oculto en su ajuar terminó sus días convertida en la encarnación viviente del veneno mismo. Si esta historia te dejó horrorizado pero fascinado, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Pronto haremos un análisis profundo sobre Marguerite, la hija de Catalina, cuya vida estuvo marcada por la intriga sexual, la traición política y la posibilidad de que aprendiera algunas de las habilidades más letales de su madre. No querrás perderte ese episodio. Activa la campanita para no perderte cuando revelaremos la historia completa de las profecías de Nostradamus para Catalina, las predicciones que nunca se cumplieron y las advertencias que, según se dice, le envió en cartas selladas abiertas recién en el siglo XIX. La evidencia que hemos encontrado sugiere que Nostradamus sabía mucho más sobre las actividades envenenadoras de Catalina de lo que la historia registró, e incluso podría haberla ayudado a conseguir ciertos compuestos raros. Comparte este vídeo con quien disfrute del true crime, los misterios históricos o el lado oscuro del poder real. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué te perturbó más? ¿Las muertes del banquete nupcial que iniciaron todo? ¿La masacre de San Bartolomé que ella orquestó? ¿O la posibilidad de que envenenara a sus propios hijos? Déjanos tu respuesta abajo y debatamos si Catalina fue un monstruo que merecía su oscura fama o una superviviente que hizo lo necesario en una situación imposible. La próxima vez investigaremos el curioso caso de los Borgia, la otra familia del Renacimiento sinónimo de veneno, y analizaremos pruebas que sugieren que los Medici y los Borgia compartieron técnicas de envenenamiento a través de una red de médicos asesinos italianos que ofrecían sus servicios al mejor postor. Los documentos que hemos encontrado te sorprenderán, incluyendo evidencia de que Catalina se carteó en sus últimos años con el médico personal de Lucrecia Borgia, pidiéndole remedios para situaciones problemáticas. Hasta entonces, recuerda, los secretos más oscuros de la historia suelen estar a simple vista. En los anillos decorativos de los poderosos, en los guantes perfumados ofrecidos como obsequio y en las copas de vino alzadas en los banquetes donde no todos vivirán para ver el amanecer. Mantente curioso, mantente escéptico y nos vemos en la próxima investigación sobre los envenenadores más infames de la historia.